Bueno, vamos a iniciar entonces este panel haciendo una pequeña introducción sobre el tema. Digamos que todas las actividades, todos los proyectos van a generar unos impactos que pueden estar contemplados o no dentro de los planes de manejo, dentro de las licencias, dentro de los permisos. Y digamos que eso es un tema que ha sido pacífico, pero lo que hoy en día está en discusión es ¿y qué pasa luego? ¿Qué sucede cuando se termina el proyecto productivo? ¿Qué sucede cuando el permiso expira? ¿Qué sucede cuando el proyecto en sí mismo ha cumplido con los objetivos? Y es ahí donde aparece el tema de pasivo y daño al medio ambiente. En nuestro país, por ejemplo, los términos pasivo y daño se han tomado como equivalentes, muchas veces como sinónimos. Nosotros tenemos una debilidad, si se quiere, y es que el tema del pasivo no está regulado expresamente. No contamos con una norma que nos indique a nosotros qué se entiende por pasivo. Y con el caso del daño pasa algo similar. Nosotros tampoco tenemos una definición de lo que se entiende por daño, más allá de la que se establecía en el Código de Recursos Naturales, pero se hablaba más como alteración al medio ambiente. Y entonces han sido las autoridades ambientales y hoy la judicialización que el tema ha tenido, los jueces, los magistrados, los que han venido a delimitar lo que se entiende en Colombia por pasivo y daño al medio ambiente. Bajo esa perspectiva, quería formularles a ustedes la primera inquietud. ¿Daño y pasivo ambiental se pueden tomar realmente como sinónimos o son conceptos que responden a dos momentos diferentes del efecto que tiene un proyecto productivo sobre el medio ambiente? En Costa Rica, curiosamente, hemos considerado, o la jurisprudencia y las leyes han considerado, que el pasivo ambiental es la expectativa mal formada de que va a pasar algo. O sea, es la expectativa del daño que va a venir. Y que básicamente todos los ciudadanos, a la hora de iniciar cualquier labor productiva, a la hora de realizar cualquier actividad que pudiera modificar, alterar, cambiar el ambiente, tenemos que tener pensada antes de iniciar. Entonces, aunque el pasivo ambiental existe desde el punto de vista de una hipótesis que se formula previo al inicio de la operación de cualquier actividad, está íntimamente vinculada con el ejercicio de los derechos comerciales del individuo. Ahora, obviamente, al ser una expectativa, una hipótesis de lo que pudiera suceder y además algo que se tiene que tomar en cuenta en base a los estudios técnicos, expertos, los impactos ambientales previos, etc., vienen a crear una mayor culpa o una mayor responsabilidad, por así decirlo, en cuanto al operador, si se diera el daño. Por ejemplo, la legislación desde el punto de vista penal tomaría de una forma muy diferente que sucediera algo que no estaba ni siquiera contemplado ni en los estudios ambientales previos a la operación, a que si sucediera algo que estaba de una vez anunciado que podía suceder y que tenían que tomarse las medidas necesarias para evitar que sucedieran. Ahí estaríamos aumentando, digamos, el nivel de responsabilidad objetiva de la persona. No son sinónimos en el punto de vista jurídico en Costa Rica, porque básicamente uno es la expectativa y en el otro es el hecho concreto. Uno podríamos buscar la diferencia entre pasivo y daño, y lo primero que hace un abogado tal vez es ir a la doctrina, otros abogados van a la legislación. Si vamos a la legislación en el Perú, no encontraríamos respuesta. Hay una ley de pasivos ambientales mineros, ¿no?
Y eso es lo que tenemos, una ley de pasivos ambientales mineros con una definición. Y tenemos en la Ley General del Ambiente una definición de daño ambiental. Entonces, uno diría, bueno, busquemos la definición legal de pasivo ambiental en la Ley Minera de Pasivos Ambientales. Y ahí nos dan algunos elementos, como por ejemplo que el pasivo ambiental se origina una vez cesada la actividad, una vez terminada la actividad productiva, ¿cierto? Y bueno, entonces ahí tenemos un elemento diferenciador del daño ambiental que se puede dar durante el desarrollo de las actividades. Pero caminamos unos metros porque el Ministerio de Energía y Minas, digamos, tiene un sector energía y un sector minero, y vamos a ver qué piensa la gente del sector minero, de energía o hidrocarburos sobre qué es un pasivo. Y nos dicen que el pasivo se origina también durante la actividad. Entonces, en ese momento ya no tengo respuesta, ¿no es cierto? Porque, claro, yo tendría ahí un elemento diferenciador, pero hidrocarburos me dice que el pasivo se puede originar durante la actividad, y minería me dice no, se origina luego de terminada la actividad. Ahora bien, si yo a esas definiciones, le contrapongo la definición que está en la norma, en la Ley General del Ambiente sobre daño ambiental, veo que coincide con la definición que está en doctrina, ¿no? Básicamente un detrimento del ecosistema, del medio ambiente y sus componentes conformantes, ¿no es cierto? Pero la Ley de Medio Ambiente, la Ley General del Ambiente del Perú le agrega ahí un punto aparte que otra vez nos descoloca, ¿no es cierto? Es todo detrimento, pero que tiene efectos. Y bueno, en relación a la pregunta, debo decir que me sentí bastante identificada con mi colega de Perú. En Argentina existe reglamentación, hay normas que definen tanto el pasivo ambiental como el daño ambiental. Me gustaría contarles que en Argentina la nación es quien establece los presupuestos mínimos, tenemos el piso sobre el cual cada jurisdicción local, cada provincia, puede establecer su propia reglamentación, porque en definitiva son las jurisdicciones locales quienes tienen el dominio originario de sus recursos naturales y el poder de policía. Entonces, bueno, habiendo hecho esta aclaración, en cuanto a lo que es pasivos ambientales, no existe todavía una ley nacional de presupuestos mínimos que defina lo que es un pasivo ambiental. Sí, en cambio, muy pocas jurisdicciones han establecido una definición con distintas características, y las demás provincias, si bien no han realizado una definición técnica legal de lo que es un pasivo ambiental, han desarrollado muchos programas para el relevamiento y el inventario de pasivos ambientales, sobre todo en aquellas provincias con una intensiva actividad minera o de petróleo y gas. En cuanto a las definiciones en sí, para tener como ejemplo la provincia de Santa Fe, que es una provincia argentina con un gran desarrollo industrial, ha definido el pasivo ambiental como una acumulación de contaminación generada como consecuencia de una actividad productiva y que debe ser remediada. Entonces, no hace referencia al daño, pero sí a la necesidad de que esa acumulación de contaminación deba ser remediada. Bajo el contexto que acabamos de mencionar, sería importante también que conversáramos un poco, precisamente sobre el régimen de responsabilidad. En nuestro país, para que exista responsabilidad, tiene que haberse declarado el daño. Y eso lo realizan solamente las autoridades judiciales. Si bien las autoridades ambientales pueden en un proceso sancionatorio declarar que existe un pasivo, que existe un daño, la obligatoriedad para el titular del proyecto va a darse a partir del momento en el cual exista un pronunciamiento judicial. Entonces, yo quisiera que habláramos un poco sobre quién debe declarar esa responsabilidad y cuál es ese límite de la responsabilidad que tiene el titular del proyecto, hasta dónde debe entrar a reparar, si se quiere, ese daño. ¿Cuál es el límite, si se quiere, que tiene ese operador judicial o de pronto un operador administrativo? Un poco lo que conversábamos hace un momento respecto de hasta cuántos años, de pronto el factor es el tiempo. Okay. In the United States,
primarily at the administrative level, at the either state environmental agency or the federal environmental agency in terms of who makes the decision, particularly if the environmental agencies are the ones that are seeking the cleanup. I'm going to talk primarily on that, but I will mention that you can challenge the determinations of the administrative agencies, so you can have judicial determinations. And if there are claims by third parties, alleging damages or cleanup responsibility, those as well, you would expect a judicial determination. In terms of the limits on responsibility, if you have contaminated property in terms of time, with certain exceptions, there really are no limits. There are companies that are working on cleanup of contaminated groundwater where the expectation is 100 years plus in order to reach a cleanup level that is acceptable. That's the current expectation. So it can be forever. Again, as a practical matter, as Carlos noted, you're always limited by the assets of the companies that are responsible for the cleanup. In some cases in the United States, companies will have insurance policies that cover portions of the cleanup, although insurance companies in the past 10, 20 years write their policies in a way that's less common. So it's for old historical contamination, sometimes companies can go to their insurance companies and have broad coverage. So in terms of dollar amount, I think that's what you should keep in mind. In terms of, the other aspect of it that a lot of attention is spent on is called the risk-based approach to cleanup, and whether you need to clean a property up to the condition it was before the operation, so that it is perfectly clean as if the operation had not occurred. That's less common unless there is a driver from a contract or some other responsibility. It's more common to have what's called risk-based, where there is an acknowledgement that there is some level that is not going to pose an unacceptable risk to human health or to the environment. And on that, they look at the use of the property in terms of is it used for residential purposes, for purposes, schools where children will be there, and what's the use of the property anticipated to be in the future, or can you say it's going to be an industrial property for all time and it will not be developed for residential uses? Of Brazil, we have both stakeholders, the judiciary branch and the environmental agencies being capable of charging someone or holding someone liable for having caused an environmental damage. But what can happen, and usually that's not uncommon to happen, is that once a company or an individual is held liable by an environmental agency for causing an environmental damage, this individual or entity goes to the court and challenges the existence of the damage. The burden to prove the existence of the damage is actually belongs to the one who has accused someone about the existence of the damage. Sometimes the Public Prosecution Office intends to use a concept that was originally established for consumer law, which creates the inversion of the burden of the proof. And the judiciary branch has not already defined a position towards this question, but we have already identified decisions, court decisions, understanding that this inversion of the burden of the proof is only applicable to consumer law specifically, because there is no express provision of this concept in environmental legislation. In Brazil,
when we talk about the activity of environmental agencies, we must consider 3 levels of authority because we have both federal, state, and local environmental agencies. And sometimes all of them are involved in the same factual circumstance. It is also important to mention that in Brazil, in some states, such as in the case of the state of São Paulo, we have specific legislation dealing with the case of contaminated sites, which indicates that the owner and the possessor of the land can be held liable for remediation. In the state of São Paulo specifically, we have regulations adopting and recognizing the use of the risk-based assessment as a tool to determine how far remediation should go. This concept, although it is expressly established by state legislation in São Paulo, is being challenged by some state prosecution officers based on a provision, on a very broad and general provision of the federal constitution that says that everyone has the right to an ecologically balanced environment. So it means that if the damage has occurred in a third party's area, in the neighborhood, for instance, and not just in the property that is held by the contaminator, the owner of the property, then this person, this entity, would be held liable to remediate the other areas. So with this understanding, the state environmental agencies and the public prosecution officer defend the idea that there is an unconstitutionality in the state legislation because it would be in conflict with this right of having a balanced and ecologically balanced environment to everyone. Una pregunta y un comentario. La pregunta es para Eileen. Me pareció muy interesante lo que mencionaste sobre la responsabilidad por pasivos ambientales cuando hay una remediación y se otorgan certificados de cumplimiento de la remediación o actas de liberación de responsabilidad y qué efecto tiene eso frente a terceros, es decir, si esto es oponible a reclamaciones de terceros. La pregunta es, ¿conoces casos en Estados Unidos en donde esté pasando esto y cómo se resolvería? Y si es que no ha sucedido, ¿cuál es tu criterio bajo ley americana, cómo se resolvería, digamos, esta reclamación y si habría o no derecho de terceros? Okay, I'll start with the first one. I'm not sure on the second. We may need to talk about that in further conversation, but I am not aware yet of any cases challenging the certificate of completion, although we've counseled clients who go through that approach about the potential limitations of getting the certificate. The certificate should be good against the government who issued it. So you wouldn't expect the government agency to come back and say, we want you to do more once they've already released them, unless they were hiding something. But that the certificate isn't valid directly against third parties. So if there was a neighbor or a new owner or somebody leasing property who could allege that they had some damage that needed to be addressed, even though there's a certificate saying you're done, we would expect that they would still try to assert the claim. Where we discuss this with clients, we view the fact that the government agency looked at this, you followed a risk-based approach to cleaning it up, and they said that was good enough, that would be used at least as some evidence to indicate that the cleanup was carried out to a manner that was protective of human health and the environment. But it's not determinative. It would just be some evidence. Bueno, les agradecemos nuevamente. De esta manera concluimos nuestro primer panel y continuamos después con la agenda del día. Muchas gracias.